Boa tarde, benvidos a esta casa, a esta sociedade que o pasado día 3 do mes de abril cumpriu 175 anos de vida. 175 anos sendo un referente cultural de Ourense. 175 anos renovándose continuamente para estar á altura dos tempos. Por iso, hoxe inauguramos un novo ciclo que ensanchará a actividade cultural desta sociedade. Chamaremoslle Falando con. Trátase de traer aquí, a este mesmo escenario, persoas que falen das súas experiencias, das súas inquedanzas, das súas preocupacións, que falen de todo aquilo que teña interés e merezca ser escoitado en un espacio de liberdade, de tolerancia e de obxectividade. Isto é importante porque estamos vivindo un momento histórico con pouco espacio para a reflexión, o diálogo e a tolerancia á diferencia. Falaremos de todo aquilo que teña interés, que merezca ser analizado para mellorar as nosas relacións. Hoy está con nosotros, para inaugurar este primer Falando con, avui Fubea, que é un periodista, analista político, escritor, editor, conferenciante e activista panafricanista de origen ecuatoguineano. Preside la Federación Panafricana de Comunidades Negras de España, cofundador de organizaciones como la sección española del nuevo partido Panteras Negras, FOJA y la IV. ¿Qué es la IV? La Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde. En el 2008 recibe un doctorado honoris causa por la Universidad Indígena de Tahuantinsuyo, en La Paz, Bolivia, por su gran lucha contra el racismo. Premio Martín Luther King por los Derechos Humanos en el 2011. Miembro del patronato de la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, única fundación creada por los propios negros en España. Colaborador habitual en medios de radio y televisión, director de Uhuru África Televisión. Comienza su actividad política en España a finales de los años 80, influenciado por las enseñanzas del movimiento Free Mandela. En 1988, en un clima de impunidad del terrorismo racista, asesinaron a Lucrecia Dombe. Avui convocó a la unificación de las principales hermandades de Madrid, fundando en la Universidad Laboral de Alcalá la sección española del New Black Panther Party. En 1995 encabezó la delegación española en la Marcha del Millón de Hombres en Washington, convocada por el líder de la Nación del Islam, NOI, honorable Luis Farrakhan. Ha sido editor, colaborador e impulsor de múltiples medios de comunicación en lengua española, colaborador habitual en medios de radio y televisión, Telesur, Cadena SER, Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, la BBC. Se movió en el mundo editorial proyectando a autores afrocolombianos, afrocubanos. Creó el primer círculo de intelectuales negros en España, el Parlamento Negro de España. Autor de más de 1000 artículos y varios libros, entre ellos Conversaciones con Bella Chicampo, Memorias de un cimarrón, Bubi, de Guinea Ecuatorial, Malcolm X y la generación hip hop, One Africa, One Nation, Afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, que fue prologado por María Teresa Fernández de la Vega, este libro. Estamos, como ven, ante una persona con una gran actividad periodística, política e intelectual. En las redes sociales se encuentra cantidad de información sobre Avui, tanto como
analista político de muchas, que es llamado por muchas cadenas de radio y televisión. Y yo, si tuviese que recoger todo lo que tengo visto en las redes sociales, no me cabrían en 200 o 300 hojas, pero sin embargo nunca encontré nada que hablase de tu niñez. Yo, como soy pediatra, será por una formación profesional, me gustaría que me dijeses cómo era el abuelo niño. Bueno, en primer lugar, agradecer profundamente al Liceo por este espacio y a ti, Javier, por abrir a los negros la posibilidad de estar en un templo tan privilegiado de la cultura como es el Liceo, ¿no? Un espacio histórico. Bueno, yo nací en Guinea Ecuatorial, y lo que antiguamente era la provincia española de Guinea Ecuatorial. Era un niño pues yo era el niño inquieto, nací en un contexto familiar vinculado a lo social y a lo cultural y a lo político. Mi madre era profesora de universidad y mi padre era el teniente alcalde de la capital. Entonces nací en el contexto donde irrumpió todo el cambio de la llegada de la cultura marxista, los cubanos, los coreanos, bueno, toda esta gente. Y crecí también en un entorno donde se me permitió el libre pensamiento. No era una familia de izquierdas, pero era una familia profundamente tolerante en la posibilidad de pensar y hacer y demás, ¿no? Entonces, que tuve y luego también un espacio comunitario, muchos hermanos, mucha gente. Siempre crecí en un entorno donde había mucha gente, donde había el vecindario había mucha gente, en la casa había mucha gente, y bueno, eso fue algo que tuve sobre todo del entorno de mis tías y mi madre, que eran personas, digamos, mujeres muy cultas y que tenían como mucha dignidad, ¿no? Y eso lo aprendí. Esa fue un poco una infancia de alguien que quiere siempre cuestionar las cosas, entonces tienes también muchos problemas por eso. Tu actividad política empezó siendo tú rapero, cantando. Sí, es verdad, Javier, te has documentado muy bien, ¿eh? Es un gran periodista. Sí, el origen de muchos de la conciencia política, la conciencia negra, la conciencia llegó a través de la música, y la música rap en los 80, a principios mediados de los 80. Yo crecí en un entorno de la comunidad guineana, ecuatoguineana, el tardofranquismo, donde los guineanos habían luchado contra la dictadura de Macías, en España habían creado las primeras asociaciones y los primeros partidos políticos antes de que las crearan los propios españoles con la ley de Fraga, la ley de asociacionismo. Las crearon muchos de los miembros de mi familia que tenían negocios o que tenían interés político, y otros muchos estaban vinculados a la música, y la música rap fue un detonante fundamental para la toma de conciencia y para una perspectiva general de que no solamente eran los guineanos, sino que había también los afrocolombianos, los cubanos, los aireños, los congoleños, los cameruneses, y todo eso fue generando un marco de conciencia a través de la música. La música fue fundamental en la toma de conciencia mía. De hecho, en muchos de mis libros y en las tesis que he escrito siempre pongo en las notas de pie de página más discos que libros, porque la música en los negros es muy fundamental para generar genealogía. Luego muchos de nosotros, cuando ya son famosos, pues se lo atribuyen a Cervantes o a Marx o a Engels, pero realmente, pues no sé, los Nietzsche, Public Enemy, Schoolly D, Bob Marley, todo eso, ahí venía toda la crítica política, ¿no?
Y cuando cumplí 18 años, marché a Londres y supuestamente a estudiar inglés, pero me dedicaba a estar todas las noches por ahí de fiesta, y en vez de aprender inglés aprendí a ser negro. Claro, que eso fue más importante porque iba a las iglesias, iba a los conciertos, iba a las manifestaciones, había un proceso de ebullición cultural. Había un periodista afrocolombiano llamado David Quiñones que escribía en una revista que había en España que se llamaba Tam Tam, una revista negra que se publicaba desde Barcelona, y él hacía una columna sobre Colombia. Y fue cuando la gente de mi generación supo que en Colombia había negros. A través de la columna que hacía este señor David Quiñones, que era una columna en la revista Tam Tam. La revista Tam Tam fue una de las primeras revistas de gente negra en España. En esa época había otras revistas como África Negra, Tam Tam, Biocomuni, Afrotown. Había una África que se hacía también en Barcelona. Había muchas, no había internet como ahora, pero había revistas. Y luego estaban las revistas que llegaban de Francia, Jeune Afrique, las que llegaban de Estados Unidos a través de la base aérea, con lo cual la juventud, mi generación, teníamos mucha información sobre nosotros mismos, ¿no? No hacía falta ir a hacer un máster sobre afrodescendientes para saber que eras negro, ¿no? Estamos viviendo un momento mundial, es decir, en relación a la muerte de un papa, de Franciscus, que para muchos fue un papa muy progresista, para otros no tan progresista, pero lo cierto es que cuando en la Iglesia ocurren acontecimientos de este tipo, se moviliza todo el mundo. ¿Tú cómo ves el papado de Franciscus? ¿Crees que fue un papa que abrió nuevas ventanas para que entrasen cuestiones nuevas dentro de la Iglesia? ¿O lo ves como un papa no tan progresista como muchos nos están comunicando y diciendo? Bueno, yo como alguien que vengo de una tradición familiar religiosa, creo que el pontificado de Bergoglio y del Papa Francisco, si uno se atiene a lo que había sido Ratzinger, lo que había sido Juan Pablo II, pues realmente ha sido un soplo de aire fresco, no solo para la Iglesia, sino para la sociedad, ¿no? El primer Papa que no es europeo, que viene de Argentina, que viene de Latinoamérica, por lo que me toca a mí, por la vinculación con la Compañía de Jesús. Creo que ha sido una contribución porque primero ha, no se ha aliado con las dictaduras africanas. Juan Pablo II y Ratzinger eran amigos de todos los sátrapas que tenemos en África. Por lo menos Bergoglio, dentro de lo que es la diplomacia vaticana, ha mantenido cierta distancia con estos regímenes y ha hablado de cosas que se necesitan hablar, ¿no? El tema de la cuestión LGTBI, el apoyo a los inmigrantes. Yo he trabajado en alguna emisora española que era propiedad de la Iglesia, donde se jaleaban que se mataran a los negros en la Valle de Ceuta y Melilla, en horas de máxima audiencia, te hablo de las 10, 11 de la mañana, y tuvo que ser un señor que se llamaba Ramón, quien dio un golpe encima de la mesa y dijo que esta es la casa de Dios, esta es una emisora de la Iglesia, no vamos a jalear que maten a los negros. Entonces yo creo que esa posición del Papa ha sido muy valiente. Ramón María Bru fue el señor que un día se dijo, ¿cómo puede ser esto?, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay este Papa muere llegó en un momento en que había una tendencia histórica diferente. Ahora muere en un momento en que la tendencia histórica también es diferente, hay una correlación de fuerzas diferente, y obviamente si uno lee las homilías de todos los papables, pues dan ganas de salir corriendo y tirarse por la ventana. Porque yo me preocupaba de saber lo que piensa.
los posibles papables africanos, y es terrible, porque dices, madre mía. Yo creo que Bergoglio ha hecho dentro de lo que es la Iglesia Católica, que no es la cristiandad, que no es Cristo. Jesús no creó eso, solo creó otras personas. Ha intentado hacer del Evangelio lo mejor posible. Creo que ha sido positivo. No se han conseguido todos los objetivos. Por ejemplo, nunca llegó a pedirnos perdón a los negros por el papel de la Iglesia en el tráfico de esclavos, pero estaba en ello porque un grupo de personas habíamos hecho una campaña para pedirlo, luego se puso enfermo y es difícil, ¿no? Pero creo que sí, hay que tener en cuenta en qué contexto nos movemos, si ha sido positiva el pontificio del Papa Francisco, y también una cuestión que es la piedad. El cristianismo tiene como fundamento la piedad, y no puedes jalear que maten a los negros en la valla de Ceuta y Melilla, encima negros que son cristianos, que vienen de países donde Europa ha evangelizado, y cuando llegan a la valla los matas y no tienes ningún tipo de conciencia moral. Yo creo que Bergoglio ha criticado eso abiertamente y se ha enfrentado a todas las fuerzas que están en esa ambigüedad propia también de la cultura occidental, donde da igual amar que matar, que sufrir, que llorar, donde eso que el expresidente Aznar llamaba la dictadura de relativismo. Y tal como está la situación mundial en estos momentos, con Trump por una parte, por un Putin por otra parte, con la extrema derecha creciendo de forma importante en muchos países, en ese contexto, ¿qué iglesia necesitaríamos? En ese contexto político mundial en estos momentos. Yo creo que es una iglesia nueva, porque la iglesia, cuando uno estudia la iglesia, hablamos de estudio de rigor, no lo que dicen los imanes y los curas y los rabinos, sino estudiar la historia. Nunca está de favor de los pobres. Recuerda que a nosotros los negros nos bautizaban y luego nos metían a un barco de esclavos encadenados y nos llevaban a América, pero primero nos bautizaban. Entonces yo creo que cualquier iglesia que haga una mínima crítica de los excesos y de la guerra, y que evite la guerra, que evite la confrontación, yo creo que sería buena. No podemos pretender que en un contexto social y político la Iglesia sea diferente, porque la Iglesia es parte de la sociedad y es el reflejo de la sociedad. Y cuando durante la Guerra Fría, pues la Iglesia jugó un papel fundamental, y la contradicción que vive la Iglesia entre lo que dice el Evangelio, la Biblia, y lo que se hace, eso es parte también del ser humano. El ser humano es contradictorio, y los que hemos estudiado y leído el marxismo chino, sabemos que Mao Zedong hablaba del principio de la contradicción. Si no vivimos en contradicción es difícil, porque a pesar de que hay un momento de grandes, la vuelta de la extrema derecha, como tú bien has dicho, también hay ejemplos, entre ellos dentro de la Iglesia, de gente que quiere cambiar, ¿no? Yo creo que hay que buscar lo más básico y no la base, ¿no? Porque muchas veces miramos solamente las estructuras, pero yo creo que la Iglesia no puede hacer nada que las propias personas no hagan. Si la sociedad es una sociedad, digamos, aborregada, que está profundamente alienada, es difícil que haya un cambio. La conciencia parte de las personas y después llega arriba. No es de arriba abajo, sino de abajo arriba. ¿Qué vale esta definición de racismo? El odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. No, esa definición es falsa y falseada, y está hecha precisamente para fomentar el racismo. El racismo es un prejuicio más el poder. El racismo es un acto institucional. El racismo es un acto de poder.
cuando los nazis hacen el genocidio a los judíos, no es para humillarles, es para quitarles su poder. No es para, es decir, cuando un agente de la autoridad, un policía, ve a un grupo de negros y pues eso, vas por el aeropuerto, vas por el tren y rápidamente, papeles, a ti solo te para, es por dos cuestiones. Uno es porque tiene una autoridad que le confiere su placa y su pistola y la Constitución, el Estado de Derecho, y la otra es un prejuicio. Pero si solo tiene un prejuicio y no tiene la placa, no puede hacer nada. Se requiere de un prejuicio, se requiere de una estructura, porque el racismo procede de una realidad que es la esclavitud. Lo que queda de la esclavitud es el racismo, y es una cuestión de poder. Cuando tú me invitas a mí a participar en este foro, estás rompiendo esa lógica racista que históricamente se extiende con el apartheid en Sudáfrica, pero el apartheid en Sudáfrica es parte de la estructura de poder. Cuando uno viaja por América Latina, se da cuenta de que los negros son el último mono, a pesar de toda la contribución que hemos hecho para la cultura latina, porque los blancos, como en África o en América Latina, viven en guetos. Cualquier país de África que vas, ellos viven en lugares apartados, y a nosotros, cuando llegamos aquí, al día siguiente te bajas de la patera, tienes que saber gallego, euskera, vasco, catalán, integrarte, tienes que saber quién fue Castelao, quién fue Sabino Arana, tienes que saber todo, tienes que estar integrado todo, y sin embargo los europeos no hacen ese mismo esfuerzo de conocer a otros en esa reciprocidad, porque parten del principio del prejuicio más el poder. Por tanto, la definición del racismo que has dicho tú, esa no es una cuestión institucional. El poder es el que instaura en los Estados Unidos, cuando había el sistema Jim Crow, era el poder. En cualquier país de Cuba, por ejemplo, vas a la prisión y toda la cárcel está llena solo de negros. Y Cuba tiene un régimen socialista y Colombia tiene un régimen capitalista. Pero en Colombia matan 3.000 negros al año y en Brasil 10.000, estando Lula o Bolsonaro. Las muertes son las mismas. Entonces no es un problema, es un problema de poder, porque el blanco se reparte todos los espacios de protagonismo y de poder, y por tanto el racismo es necesario para mantener un orden social donde el poder sea ese. En el momento en que yo, que he recorrido el último año toda Galicia, hablando con comunidades negras, los ricos, los que tienen estudios, los que son pobres, los que han venido en patera, los que han venido en avión, todos tienen la misma historia. No hay una diferencia entre una catedrática de la Universidad de Coruña, que las hay, negras, y luego hablo con un chico de Senegal que viene a patera y me cuentan cosas similares. Significa que no es un problema de, como se suele decir, de que si es rico, si es pobre. Es una estructura histórica. La esclavitud no se enseña en el sistema educativo español, pero Coruña, por ejemplo, fue un puerto importante de esclavismo. Y esta sociedad y esos, palacios y todo esto que tenemos se ha hecho con esto, ¿no? Entonces, mientras que la gente no sepa eso, seguirá pensando que el racismo realmente es necesario, porque ¿cómo vas a mantener una sociedad de privilegio? Porque el blanco no va a renunciar jamás a su privilegio, porque le da privilegio. Sabe perfectamente que un chico que estudia Derecho, que es blanco, otro que estudia Derecho, que es negro, van a por un trabajo, y el que es blanco sabe perfectamente que toda la sociedad está estructurada para que el trabajo se lo den a él. El negro tiene que demostrar 10.000 veces más todo lo que sabe, todo lo que hace, a pesar de que tenga escritos, tenga bibliografía, tiene que estar siempre empezando de cero, porque la estructura social del racismo requiere eso. Eso es el racismo. Todos los días tenemos una noticia en la prensa, lo vemos con mucha frecuencia en la televisión, el tema de las pateras, del fenómeno de la inmigración. La inmigración que está muy centrada en la zona de Gibraltar, pero tú prefieres decir la inmigración de los subsaharianos, tú prefieres decir la inmigración de los negros. Sí, de los negros. Sí, ¿Por qué? Porque
el castellano, en su siglo de oro, con grandes obras como El celoso extremeño, las obras de Cervantes, los coloquios, también Lazarillo de Tormes, tiene una cuestión muy importante que es el eufemismo. Entonces, en vez de decir negros de mierda, dicen subsaharianos en la tele. Y entonces, claro, el que está escuchando, mi vecina, tenía una vecina mayor, ya muerto, Julia, en paz descanse, siempre que ella me veía en la televisión, entonces yo esperaba, cuando yo regresaba por la noche de grabar con Hispan TV, con Pablo Iglesias y Televisión Española allá, miraba por la mirilla y cuando me veía abrir a la puerta y me decía, oye, Abuy, yo sé lo que es un negro, pero ¿qué es un subsahariano? Claro, una señora de 80 y pico de años, todas esas palabrejas que el poder blanco emplea para eufemismos, para no tener que decir lo que realmente quiere decir. Entonces esa gente mayor lo pasa mal, porque ellos escuchan subsahariano, de color, racializado, un montón de términos académicos que la gente mayor no entiende, porque saben sí lo que es un negro. Entonces yo prefiero, porque la única inmigración que molesta es la de los negros. Los ucranianos llegan y al día siguiente les dan papeles, besos, amante, mujer, coche, y los negros se tiran 30 años en la valla, esperando, dando vueltas. Pues te decía yo que está muy centrada en el sur, en Gibraltar, el tema de la inmigración, pero hay una inmigración por el norte, sí, que es mayor que la que viene del 95% de las personas vienen en avión, no vienen en patera. Mayoritariamente los inmigrantes son italianos, alemanes y franceses, y canadienses. Los negros representan menos del 3%, y sin embargo el impacto mediático es sobre ellos, porque ya hay previamente en el subconsciente colectivo una idea de invasión y de enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año cumplimos el 600 aniversario de la llegada de los gitanos a España. Los gitanos sufren igual de racismo que los negros. Sin embargo, sobre los gitanos no se ejerce un debate mediático, pero sobre los negros se presenta un debate mediático siempre con eufemismos. Por ejemplo, en la televisión dicen, han encontrado una patera con 2 subsaharianos, un africano y un marroquí. Y uno pregunta, ¿de dónde son los marroquíes? ¿No son africanos? Pero porque el propio poder blanco quiere ejercer lo que llamamos el terrorismo semántico. Con el terrorismo semántico se consigue desdibujar y crear una confusión para mantener una sensación de superioridad a los chicos, porque los chicos no son tontos. Los chicos le preguntan, oye, pero papá, si tú me dices que no hay que ser racista, ¿por qué esta campaña que están sacando contra los negros? Entonces, claro, los padres no saben cómo enfrentar a eso, ¿no? Cuando mis hijos eran chicos, en el colegio Ramiro de Maeztu, de Madrid, me invitaban siempre a organizar talleres contra el racismo. Y yo siempre me negué, porque los que tenían que ir a esos talleres no eran los niños, eran los padres. Los padres son los racistas, los niños no son racistas. Pero los padres no querían ir porque entonces ellos mandaban a los niños, pero los niños no tienen, con esa edad no saben nada. Son los padres los que generan esos prejuicios, esa ambivalencia, ese doble trato, ¿no? De hecho, tenemos en el deporte, pues en el Ramiro es la cantera del Estudiantes, pero sin embargo no hay digamos una explicación crítica de qué significa el deporte en la lucha contra el racismo, sino que ellos quieren que sus hijos vayan a talleres como quien va a matemáticas, sin ningún tipo de ética ni nada, y al mismo tiempo esos chavales lo pasan muy mal, porque por un lado sus padres, la sociedad les exige que sean personas educadas, pero lo que ellos ven en el colegio, en el entorno, es todo lo contrario. Y los padres que han adoptado niños negros lo pasan fatal. Hay una asociación en Barcelona
la Asociación de Madres Blancas con Hijos Negros. No pueden dormir porque están toda la noche esperando el sábado a que los mozos de escuadra lo llamen con el hijo con una brecha. Entonces, esas personas blancas que son de clase privilegiada, la sociedad también les castiga, porque al ser gente privilegiada impide que puedan protestar. Ah, ¿tú cómo vas a protestar si tú vives en la parte alta de Cataluña o ganas 5.000 euros? No sé. ¿Entiendes? Y se olvidan que son sus hijos, con independencia de donde vivan y todo. La sociedad y estas mujeres se han organizado en una asociación de madres blancas con hijos negros y están haciendo una gran labor porque ellas, al ser gente privilegiada, pueden denunciar cosas que las mujeres negras no pueden denunciar porque no tienen ese altavoz ni esa posibilidad. Cuando los niños son pequeños se los llevan a la nieve, a Suiza, a Disneylandia, pero cuando los chavales tienen 17 años ya son como cualquier negro y ya están expuestos al racismo general, y entonces estos padres, que son de clase alta, son los primeros que se dan cuenta de todo eso, porque lo viven a diario. El fin de semana estás durmiendo y tienes que estar con el teléfono puesto porque te van a llamar porque a tu hijo, como no lo han dejado entrar a la discoteca, se ha puesto farruco y los mozos le han dado una buena tunda y tienes que ir a sacarlo a la cárcel. Esa es la realidad de gente como la periodista Gemma Nierga, que tiene hijos, la propia periodista de Antena 3, Susana Griso, un montón de personas de estas que tienen hijos negros y viven ese... Y luego, claro, tienen que explicarse en su propio entorno. Algo habrá hecho, pero ¿cómo ha sido así? ¿Pero tú cómo le permites que...? Entonces, claro, lo pasan mal. Esas personas blancas sufren mucho porque cuando adoptaron a sus hijos, las consecuencias de eso es que vives una sociedad que es racista y que no solamente te cuestiona a los hijos, sino a ti, porque ellos se sienten cuestionados. Por mucho dinero que tenga, no sirve, porque al final ellos también sufren, porque si a tu hijo le pasa algo, tú también sufres. Decías antes que llevas un año recorriendo Galicia. Te estás moviendo. El otro día estuviste en La Coruña. Sí. Creo que viviste una experiencia muy agradable y muy bonita, ¿no? Fue muy agradable, me invitaron a La Coruña. Bueno, llevo recorriendo más de un año Galicia, reuniéndome con comunidades negras, africanas, o mejor dicho, afrogallegas, que es el término de un libro que estoy haciendo para documentar los negros en Galicia, porque existen, no como una anécdota ni como gente extraña y demás. Y en Coruña pues estuve reunido con bastante gente que me invitaron, y hablando de eso, hablé de escritoras como Estela, que tiene obras aquí, me he reunido también con ingenieros, con abogados, médicos, gente negra de muchas partes, periodistas que están en Galicia, en muchos lugares, en Vigo, en Coruña, en Bayona y demás. Y creo que más allá del victimismo, que yo estoy en contra del victimismo, lo que nosotros tenemos que hacer es también mostrar de una forma visible lo que somos, más allá digamos, del estereotipo que la sociedad quiere situar a los negros, ¿no? Gente que trabaja en el puerto de Vigo, gente que recoge la no sé qué, gente que limpia, gente que siempre está en los trabajos más precarios, pero sobre todo gente que no tiene un marco discursivo. Y ahí yo creo que hay una gran parte de responsabilidad en los propios negros en el racismo. No estoy diciendo que seamos culpables, estoy diciendo que hay una responsabilidad, tiene que haber una autocrítica, el hecho de que las cosas continúen como en la época de Hernán Cortés, en la época de Pizarro y en el siglo XVIII, en el siglo XIX, es gran parte también la responsabilidad de los negros que no han querido salir del armario, como dirían los del orgullo gay, ¿no? Hay que salir del armario y hay que asumir las consecuencias que supone ser dignidad, porque el blanco se rodea siempre de negros serviles, negros que dicen sibuana, entonces se ha acostumbrado a eso durante 500 años y no lo va a transformar. Entonces cuando tú vas a cualquier lugar de poder donde hay tal, pues los negros que ves ahí, ¿cuáles son? Pues unos tipos subalternos,
que siempre están riendo, te metes en internet, hacen chistes. Yo recuerdo cuando la pandemia, yo estaba de corresponsal del Club Internacional de Prensa en Barcelona para el Procés. Nadie quería ir, fui yo, me tocó. Y recuerdo que mis compañeros, en vez de mandarme vídeos, porque estamos en pandemia, de gente negra con dignidad, de escritores, de tal, me mandaban de un tipo, un cantante, que cantaba un tema que era Puigdemont, Puigdemont, Puigdemont. No sé si alguno de ustedes lo han visto, que está en YouTube. Tiene millones de visitas y me mandaban a mí eso, que es una estupidez. Pero es como los blancos ven a los negros, como unos tipos que hacen reír y todo eso. Y estos eran compañeros míos con los que he estado en guerras como corresponsal, que es gente que no es racista, que es gente buena y tal. Pero la visión que ellos tienen de los negros es esa, de gente que dice pendejadas, que hace reír, que no tiene criterio, y esa es la que la sociedad quiere mantener. Entonces yo creo que los negros tenemos una responsabilidad, hay que hacer una autocrítica, de que esa visión que los blancos tienen de nosotros cambie. Y me acuerdo con el difunto Jesús Hermida, que fue un maestro, y también con otro de los grandes periodistas que ha habido en España, que también ha sido un maestro que presentaba el Telediario de la Noche. Siempre hablábamos de eso, ¿no? Es decir, las cosas no cambian porque la gente haga reír. Las cosas cambian porque los que son parte de eso tienen una responsabilidad, y los negros la tenemos. No es solamente culpar, no, somos parte de esa lógica. Por ejemplo, algunas manifestaciones que los políticos hacen públicos sobre los negros y que nadie diga nada, eso abona a que la sociedad crea que estamos felices. La película de Tarzán, ¿te acuerdas? De Kipling, Tarzán, Tintín en el Congo, toda esa literatura que hemos leído de niños donde los negros comían sandías y eran felices. Pues eso es lo que la sociedad sigue teniendo. Entonces nada cambia si la gente objetivamente implicada no asume esa posición de sujeto histórico y no de bufón, ni de... Bueno, todas estas formas que normalmente cuando entras en, ¿cómo se llama?, Instagram, TikTok, pues ves a la gente negra hablando siempre de cuestiones muy, como dicen en Colombia, pendejadas. En estos viajes que tienes hecho para conocer Galicia y para conocer la negritud y el esclavismo en Galicia, si existió, ¿tienes contactado con gallegos o orensanos, que los hubo muchos, que fueron a trabajar a Guinea? ¿Sabes si hay grupos importantes en Orense, en Galicia, de inmigrantes guineanos? Mira, esa es una de las cuestiones también que te agradezco y que tiene que cambiar, es que el blanco que tiene contacto con los negros se hace invisible. Se inventa una genealogía y se inventa una narrativa, como decía el ministro de Felipe González, el ministro de Educación, el ministro Marabal, decía, en aquellas manifestaciones del 87, donde estábamos jóvenes a la calle, él decía, no os preocupéis, dentro de poco seremos todos europeos. Es decir, por el complejo que España ha tenido, se inventa una genealogía nórdica, vinculada más a Suecia, a Noruega, que a Guinea, que a Colombia, que a Marruecos. Entonces los chicos de Erasmus, ¿no?, y todo eso, cuando España siempre ha sido un imperio multicultural y ha creado una civilización que es la civilización hispánica, donde hay indios, hay negros, hay blancos, pero sin embargo los propios españoles en el presente quieren huir de eso y presentarse como Papá Noel, ¿no? Que sabéis el chiste de Papá Noel, que se tira por la ventana, por la chimenea y sale blanco. O sea, esa es un poco la cosa. Sí, ha habido
hubo en Guinea Ecuatorial una gran colonia gallega, que desgraciadamente aquí se conoce poco, ¿no? Y aquí en Orense hay un pueblo donde hay un museo de Guinea, en un pueblo. Entonces, todas esas cosas, cuando nos quieren presentar las pateras, si no puedes documentar sobre los gallegos guineanos que han nacido en Guinea. El sábado por la noche estaba yo con un dramaturgo guineano muy prestigioso, Russo Nandongo, y me presentó a varios chicos jóvenes gallegos cuyas madres habían nacido en África, en Guinea. Y la razón de que eso no se sepa también es una de las cosas que yo he intentado que se documente y que se ponga que se conozca esa contribución, porque es parte de la historia, ¿no? Porque no puedes salvar a unos señores que viven de la patera si no conoces a unos señores que viven en Galicia, que son gallegos, que hablan gallego y que han estado en Guinea, ¿no? Que han nacido allí, han crecido allí, esa es su infancia, me han contado algunos de ellos. Siempre recuerdo a uno que yo conocí cuando era pequeño, un Bancham, de nombre Bancham africano, pero de nombre gallego, Norato Vázquez. Era de la provincia de Vigo. Él pidió que cuando muriera sus cenizas se las llevaran a Guinea, porque había vivido en Guinea desde los 20 años, toda su vida. Había hecho ahí fortuna, había hecho todo, entonces cuando venía a España, pues sí, se iba a un hospital y tal, pero cuando llevaba un mes ya no, porque todo es diferente, ¿no? Creo que hay un encuentro muy grande entre los guineanos y Galicia. Tenemos toda la historia del padre Silva, Benposta, donde he encontrado mucha documentación sobre los africanos, en este caso los guineanos, pero también los congoleños de Zaire y también la gente de Senegal, Camerún y demás, porque fue la primera vez que Galicia salió al mundo y España, con todo este tema del circo de los muchachos, donde ha habido esa cuestión. Y Guinea Ecuatorial y Galicia tienen esa hermandad muy potente, que ojalá los intelectuales gallegos se documentaran sobre ese pasado más allá de las pateras, ¿no? Porque es una relación, cuando Guinea Ecuatorial era una provincia española, desde 1777 hasta el 12 de octubre de 1968. Son 200 años de relación y también es verdad que durante el franquismo se creó una ley que era la Ley de Materia Reservada, que sigue en vigor, donde hasta que no mueran todos los protagonistas no se puede hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que la juventud gallega, los periodistas jóvenes, intelectuales jóvenes, tienen que dar ese salto a ver más allá de lo que había que ver en el franquismo, la transición por miedo. Hay un gallego que el 12 de octubre del 68, que es cuando se logra la independencia de Guinea, firma con Francisco Macías el documento de independencia, que es Fraga Iribarne. ¿Cómo se ve a Fraga Iribarne en Guinea? Yo creo que en la figura de Fraga Iribarne es muy interesante, porque en Guinea tiene una visión totalmente diferente a España. Es un tipo súper querido, tú no puedes criticar, de cualquier sector, el régimen, la oposición. Fraga Iribarne es una persona en Guinea muy querida. De hecho, antes de morir, recibió las medallas más importantes del Estado guineano, que le reconoció ese papel de haber sido el gallego que le dio la independencia a Guinea, que la firmó, que fue el representante del caudillo Francisco Franco en el acto de independencia de Guinea. Fraga también fue el que inauguró la televisión de Guinea. Y Fraga también fue el director de la primera escuela diplomática, de los primeros egresados guineanos en la escuela diplomática. O sea que es una persona muy querida, muy reconocida. Yo recuerdo que el día que murió Fraga, yo estaba en el Parlamento Europeo y estaba con un periodista que conocerás, muy importante, Fernando Jáuregui. Y entonces se dijo que Fraga había muerto. Y entonces la organización del evento, que eran unos premios africanos, propusieron un minuto de silencio. Los blancos se negaron, los negros dijeron que sí, que había que hacer el minuto de silencio, porque más allá de las connotaciones políticas que tenga Fraga en España, en Guinea es una referencia muy importante
porque es parte de la historia de Guinea y también es parte de esos gallegos que hicieron una contribución que hay que reconocerles y no hay que avergonzarse de eso en África y en Guinea, ¿no? Aunque ahora seguramente se lo atribuirán a Noriega, a Suecia, a todos esos discursos académicos, pero Fraga fue y ha sido, y en Guinea es una referencia. Bueno, te voy a hacer una última pregunta porque quiero que luego, si el público quiere aportar algo, pues que te expriman. Sí. El panafricanismo, ¿tú te consideras panafricanista? Que es un movimiento social, político, cultural, que trata de lograr la unidad de toda África. ¿Cómo ves tú el panafricanismo de cara al futuro, todo lo que estás trabajando en ello, a dónde os puede llevar a los africanos? Yo creo que lo primero que los africanos tenemos que hacer es ser autocríticos y también elaborar un discurso. El panafricanismo genera un discurso, el panafricanismo nace en América, en la diáspora. Los primeros Bencos Viejos en Colombia, Cartagena, Zumbi de los Palmares en Brasil, Yangá en México, que es esa experiencia de todos estos africanos que llegan a América de diferentes tribus, de diferentes religiones, y son capaces de generar un paradigma, de unirse y derrotar en la Revolución de Haití a España, a Francia y al Reino Unido. Esa experiencia de la Revolución de Haití genera una conciencia política que primero se llama pannegrismo, luego evoluciona el panafricanismo y todos los que querían, después de la abolición de la esclavitud, volver a África, porque el negro nunca desconectó su relación con África. Cualquier parte de América que uno va, siempre vas a encontrar gente que te dice que es africana, lleva ahí viviendo 300, 400 años. Entonces, igual que en ese momento surgen también otras ideologías como el sionismo, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, pues surge el panafricanismo, que finalmente logra, entre las guerras mundiales, llegar a África y hacer eso. En este momento, el panafricanismo está jugando un papel muy importante porque hay unos levantamientos, por supuesto no sale mucho la prensa aquí, en Mali, en Níger, en Burkina Faso, donde los africanos están exigiendo dignidad. O sea, no puede ser que Níger sea el principal productor mundial de uranio para que Francia tenga energía eléctrica que España, por cierto, compró el día del apagón a través de las energías nucleares, y que sin embargo Mali no tenga luz, porque los contratos son abusivos, 90-10, 90 para Francia y 10 para Mali. Para Níger, ¿qué país se puede desarrollar con el 10%? Y el 5% será para que el dictador de turno se embolse de lo suyo y queda 5%. O sea que estamos cambiando los paradigmas y rompiendo nuestras relaciones con Europa. Queremos relaciones de dignidad, relaciones del 50%, los recursos son nuestros. No podéis llevaros el gas, el pescado, el coltán, el petróleo, todo gratis. Y encima cuando llegamos a la valla nos matáis. Entonces, y al mismo tiempo yo creo que la solución del tema migratorio vendría si la sociedad europea entendiera que los africanos tienen que tener derechos en sus países. Por ejemplo, el gobierno de Senegal ha tirado a la calle a 30.000 personas hace poco del servicio público, con lo cual luego para que Francia o Bélgica llegaran al euro, porque España había hecho los deberes, ellos no, devalúan la moneda africana hasta niveles, destruyen la clase media africana que tiene que ir en patera, y cuando esas personas van a la embajada española en Dakar tampoco les dan visado porque hay una orden de que Europa es blanca y hay que dar solo a los ucranianos, todos estos. Al final esa gente tiene que gastarse 15.000 euros una patera. Y cuando llegas aquí, los medios hablan de la mafia de las pateras. Y yo te pregunto, Javier, tú que eres una persona leída, ¿has oído alguna vez que se ha detenido a un mafioso de las pateras en España? No. Por tanto, dicha mafia no existe. Lo que existe es que los africanos tienen sus recursos. Y resulta que España
es el principal productor de aguacates, significa que todos esos países africanos se mueren. Si resulta que Europa, en España, financia la agricultura, pero nos vende lo del mercado libre, el capitalismo, todo eso, hay una intervención del mercado, pero nosotros no intervenimos en nuestro mercado. El plátano de Canarias, el café, nos dicen que Suiza fabrica chocolate, pero Suiza no tiene cacao. ¿Cómo Suiza va a fabricar chocolate si no tiene cacao? La Unión Europea aprueba una ley diciendo que el aceite de palma es cancerígeno. Pues matas a todos los negros de África que fabrican aceite de palma. Entonces, o sea, todos son leyes que impiden la competencia económica, de que los africanos puedan tener competencia económica. La gran guerra, ¿te acuerdas?, entre Marruecos y el gobierno español, era porque los marroquíes querían que en los barcos hubiera al menos un marroquí dado de alta, uno. Y era como... O en lo último, en Gabón, que hay unas elecciones ahora, el golpe de Estado en Gabón, ¿por qué se produce? Porque el presidente dice que al menos un 3% de las empresas europeas paguen impuestos en Gabón. Eso fue una afrenta y le dieron un golpe de Estado. En 2023 fue eso. Porque las empresas francesas y europeas no pagan impuestos en África. ¿Y cómo un país puede progresar? Imagínate que yo vengo aquí de Europa de la patera y digo que no quiero pagar impuestos. Al día siguiente me meten en la cárcel. Pero una empresa como Carrefour, El Día, Nestlé, todas estas empresas que vemos aquí no pagan impuestos allá, porque tienen acuerdos con De Gaulle de 1950, no sé qué, tal. Toyota tiene un contrato de 100 años de vehículos. Cualquier presidente que llegue y quiera cambiarlo, Europa manda a matarlo. Por eso los africanos tienen ahora a Rusia y a Wagner para evitar que les maten a sus gobernantes. Ibrahim Traoré tiene 23 intentos de asesinato. El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada liquidarlo. O sea, todas esas situaciones impiden que si un presidente quiere cambiar la moneda, porque la moneda, el franco CFA, es una moneda que Francia, el Tesoro francés fabrica, se hace en Francia, con papel de Francia, y de un franco CFA el 73% es para el Tesoro francés y el resto se lo reparten en 23 países de África, incluido Guinea Ecuatorial. Todos los presidentes que han intentado acabar con eso los han matado. El último fue Gaddafi, que quiso hacer una moneda oro con dinar, y Hollande y la socialdemocracia, o sea, la supuesta izquierda europea, se lo cargó. O sea, para África no hay esa distinción entre izquierda y derecha. Cuando se trata de los africanos, los europeos actúan igual, da igual que sea Adenauer, que sea De Gaulle, que sea Franco. Hay esa visión porque viene como una perspectiva histórica de los recursos. Si el Congo tiene el 70% de los diamantes y del coltán, pues tienes que mantener guerras en el Congo. España tiene 150 guardias civiles en el Congo. ¿Qué están haciendo? Clases de teatro y de fútbol, ¿no? Están cuidando las minas de los intereses que... Bueno, y si España tiene 150, imagínate Estados Unidos, o Francia, o Alemania, ¿entiendes? Entonces yo creo que el panafricanismo ha creado una conciencia a los africanos de casa y de la diáspora de unidad. Hay una conciencia muy grande en América Latina por parte de la población negra de la defensa y apoyo a las luchas africanas que no había antes, gracias a Internet, gracias a una organización Cuarta Internacional Panafricanista, garbellista, líderes como Mbolo Etofili, Fidel Juez, Leticia Rodríguez, un montón de líderes negros en América Latina que no vas a ver en Casa América, ni a la SEGIP, ni a la Complutense, porque los que llevan allí son otro tipo de negros, ¿no? Pero que esos negros son de las comunidades de base, de Chocó, en Colombia, de Arica, en Chile, de los Yungas, en Bolivia, Bahía, en Brasil, que son comunidades africanas, con más población que África. Colombia tiene más negros que Guinea Ecuatorial y Gabón juntos. O sea, es decir, hay una enorme población que requiere una conciencia ideológica, y yo, modestia aparte, lo que he hecho en los últimos 30 años es construir ese movimiento y dotarlo de una conciencia ideológica, de una conciencia doctrinal, porque sin un paradigma no puedes cambiar nada. Los africanos
tratamos de cambiar las cosas con el paradigma del europeo, pero eso no ha funcionado en 500 años. Tenemos misioneros, ONGs, y los hospitales de mi pueblo siguen igual que hace 300, 400 años. Entonces hay que tener un paradigma de amor propio. Una de las cosas que hemos aprendido es que hemos estado vinculados al mundo de las sinagogas, del mundo de los judíos, es el amor. Amarse a sí mismo. Marcus Garvey habla siempre de fundamentalismo africano. Hay que tener autoestima, hay que trabajarlo. Tú que eres gallego, una de las cosas que uno le choca cuando llega a Galicia, vienes de Cataluña, donde la gente tiene mucha autoestima, y aquí es diferente, ¿no? Entonces puedes entender cómo también son los africanos en ese sentido, ¿no? Muy poca autoestima, una conciencia enajenada. Tenemos que hacer un trabajo con los intelectuales africanos que estudian en las universidades europeas. Por eso decimos que no hay universidades africanas, hay universidades europeas en África, que preparan a los líderes para que reproduzcan las mismas lógicas de expolio, es lo que se llama el neocolonialismo. Son los propios negros los que participan de ese robo, ese expolio, pero también era igual la época de esclavitud. La época de la esclavitud, los gallegos no se metían al fondo a buscar a los negros, los traían sus propios hermanos que tenían guerras con ellos para venderlos. Pues pasa igual ahora con esto, ¿no? El primer viaje de Pedro Sánchez fue a Senegal, tras las elecciones en Senegal, en que hay un nuevo gobierno, un gobierno panafricanista, en el que Ousmane Sonko, un joven, que por cierto hubo una manifestación aquí que la organizó Mansour Wade, aquí en Orense, para la libertad de Mansour Wade. Creo que los europeos, los orensanos, los gallegos, tienen que documentarse mucho más de lo que pasa a 14 kilómetros de Cádiz. Viven de espaldas a África. Tú pones la televisión, te hablan de Júpiter, Saturno, Urano, Venus, y de África nada, solo una patera, y eso es un peligro, porque una sociedad no puede estar al margen. Y es una de las grandes contribuciones que han hecho futbolistas como Vinicius y Ana Peleteiro. Les han dicho a los blancos que no me hace ni puta gracia tu sonrisa. No estoy contento con que me trates como si fuera un animal. Y si me insultas te voy a denunciar porque en este país hay una democracia en España que permite que yo denuncie. No puedo seguir tratándote como mis padres que no tenían esa libertad, ¿no? Y eso lo han hecho desde unos jóvenes que se han convertido en realmente, en este caso Ana Peleteiro, una mujer que le ha dicho a los periodistas: no soy de color, llámame negra, no me trates con eufemismos, yo falo galego, le dice. El otro dice: yo parlo catalán, o sea, no me trates como alguien que viene de una patera porque yo soy gallega. Soy de aquí. Entonces muchos de los chicos me contaban en Coruña que cuando los para la policía les habla en español, porque da por hecho que son fuera. O sea, si el gobierno de Galicia invierte dinero en la inmersión lingüística, ¿por qué les tratas diferente? Se supone que yo he pasado la inmersión lingüística en Cataluña y era igual. Cuando aparecían los mozos, yo le decía: buen día, ¿qué fa? ¿Estás muy...? Y él me decía: buenos días, documentación, en castellano. Entonces, y era por eso. Entonces, ¿qué significa? Tienen que documentarse de que están pasando muchas cosas y necesitamos a estos jóvenes como Vinicius, como deportistas, como que son referentes sociales, para que digan lo que mucha gente piensa, pero no se atreve a decir porque tiene miedo, porque no es alguien importante. Hay que reconocer que a estas personas se les destruye la vida, porque John Carlos, el que levantó el puño en México, yo lo entrevisté en los Estados Unidos y él me contó que cuando volvieron de México estuvieron 5 días a la cárcel, les expulsaron del Comité Olímpico, les quitaron del trabajo, su mujer se divorció de él. O sea, las consecuencias de denunciar el racismo para los negros, pero también para los blancos, que conozco mucha gente blanca que por tratar de ser objetiva
bueno, esto que estás haciendo tú aquí de traer a un negro impresentable como yo a un sitio como este, pues te puede costar. Entonces, muchísima gente tiene ese miedo, pero claro, hay que atreverse a decir no, porque todo cambia así. El presidente de la República Española, Emilio Castelar, se marchó de España porque quería abolir la esclavitud. Y cogió un tren, dijo, ahí os quedáis, me voy. Un presidente de la República, imagínate. Porque el lobby catalán, que tenía los esclavos en Cuba, en Puerto Rico, pues claro, Prim fue asesinado por lo mismo. Te puedo hablar de, quizás una cosa que no he dicho, pero en el año 2010 encabecé la proposición de ley para el perdón de la esclavitud, el colonialismo y el apartheid en España, donde España reconoce en esa ley, en el Congreso, la contribución de los negros a la hispanidad, que es el mayor logro que España ha hecho en el mundo, crear una civilización de 500 millones de personas con este idioma que es el castellano, y lo reconoce en esa proposición de ley que firmó, entre ellos, el PP, el BNG, el PSOE, PNV y CiU, ¿no? Y raramente los que pensábamos que iban a firmar, que era de izquierda, no querían entrar en eso, ¿no? Entonces, en esta firma, lo que se viene a decir en ese documento es que los negros han contribuido. Fue la primera vez en la historia de España que en sede parlamentaria se llevó ese debate después de Emilio Castelar y la abolición de la esclavitud. Si ustedes entran en Parlamento TV, en internet, van a ver el debate íntegro. Carmen Calvo fue la presidenta de la comisión. Y todas las personas que participaron de esa comisión, pues acabaron muy mal en sus partidos, porque los blancos que se presentan a defender la causa negra o la causa de antirracismo, la sociedad los arremete. Adolfo Luis González, desde aquí quiero rendirle un homenaje, vicerrector de la Universidad de Sevilla, fue el diputado del Partido Popular que llevó la proposición de ley que yo redacté, la llevó a las Cortes, unos cirios en su partido de cuidado, Gustavo de Aristegui, otro diputado de Pedro Cerolo y otros diputados del PSOE, Paco Garrido, que era de Izquierda Unida, no volvió más a las listas. O sea, todas esas personas europeas o blancas o españolas que meten la mano en el fuego, se la queman y se la cortan, porque la sociedad es implacable. Ellos piensan que no. Un último caso que voy a dar es la película Los Negros, que os recomiendo que la veáis. Es una película documental sobre el 600 aniversario de la Hermandad de los Negritos, que fue la primera organización negra que hubo en España antes de que se fundara España, en 1432. Legalizado por el Papa, por las autoridades y demás. Entonces unos amigos cineastas pues me piden información para un guión, hacen un guión, consiguen una ayuda, pero claro, las autoridades que les dan la ayuda pensaban que iban a hacer la típica película de tocar tambores, de los negritos y todo eso, y hacen una película bastante buena en términos históricos, con actores de todo tipo. Y claro, cuando sale la película, me llama el director, Quillo, aquí habla como sevillano, ¿no? Quillo, pero ¿qué fue el problema? No está ya... Pero yo no pensaba que esto iba a ser así. Le digo, bienvenido al racismo, esto es lo que vimos los negros. Él es blanco, él no entiende que eso que ha hecho levanta, era en Semana Santa, está cuestionando todo un marco de narrativa que ya está creada, y con la película, claro, de repente la gente le está llamando, le clausuraron las presentaciones en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, y él no entendía nada. Le digo, pero es esto lo que vivimos nosotros toda la vida, esto no es nada. Entonces, estas personas blancas que se implican en la lucha contra el racismo, tenemos que apoyarles mucho, porque desconocen las consecuencias y muchas veces son como inocentes, como estos que van a hacer una película documental y piensan que pueden decir cualquier cosa
y no es así, ¿no? Y nosotros tenemos también que ser, por ejemplo, Adolfo Luis González, que al final acabó fuera del Partido Popular a hostias y todo, Paco Garrido y otros tanta gente que luego tampoco la sociedad les recuerda, porque en la Constitución de Cádiz de 1812 hubo muchísima gente blanca que fue a pedir la abolición de la esclavitud. Uno de ellos fue Isidro Antiñón, tiene calle en Madrid, y muchos tantos, pero los ayuntamientos no les recuerdan a estos blancos. Sin embargo, a los esclavistas, como Antonio López, les hacen calles, estatuas y todo, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de esas personas gallegas y españolas que han luchado y que han muerto tratando de dar derechos a la gente, tratando de que los inmigrantes tengan papeles, porque normalmente cuando esas personas mueren, la sociedad suele destruir su legado, suele volver otra vez a tratar a los negros como esclavos, porque es el paradigma que la sociedad tiene sobre nosotros. Los blancos no odian a los negros. Los blancos quieren que los negros sean sus esclavos, que es otra cosa. No les odian por ser personas, quieren que trabajen pero sin derechos, que estén pero que no hablen, que no constituyan una competencia, que no, o sea, ese es el paradigma que se llama el terrorismo semántico. Es decir, no hay odio para nada. Yo no he percibido, he ido por Galicia, no he visto odio, no he visto... Pero eso sí, quieren subalternidad. O sea, quieren que adoptas un niño en Etiopía y luego te separas de tu pareja y ese niño queda en la calle, en un centro de menores. Y eso no genera ningún tipo de debate moral ni nada, porque se supone que le estás haciendo un favor de traerle de Etiopía. ¿Entiendes? Entonces esa es una discusión que tiene que ver no con el odio, ni el racismo como un odio, sino como la subalternidad. En el libro pongo un capítulo que es... Schopenhauer hablaba de los límites de la crítica, y también el gran filósofo español, la España invertebrada, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede ayudar? El gran filósofo español de la España invertebrada. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Ortega y Gasset, muchas gracias. El propio Ortega y Gasset hablaba de los límites de la crítica. El mundo anglosajón que controla la ciencia permite que los latinos hagamos una crítica siempre que no cuestionemos el marco que los anglosajones tienen, que ellos son los dueños del mundo, y la piratería y la destrucción y la persecución, la leyenda negra. Pues esto mismo pasa con los negros. Cuando yo digo, oye, en este país, por ejemplo, si un chico de SOS Racismo o Esteban Ibarra dice, en España hay racismo, le dan un premio Nobel. Si yo digo lo mismo, me dicen que estoy lleno de odio. Eso es lo que se llama la crítica, que Ortega decía, ¿no? Los límites de la crítica con respecto al mundo anglosajón y al mundo hispano, porque Unamuno, Ortega y demás hicieron una crítica universal, pero solo se les relaciona con la generación del 98 y del 30 y no con una crítica, digamos, general, ¿no? Los negros no tienen derecho a hacer una crítica general. Cuando un negro de izquierdas critica la revolución cubana como la critico yo, deberías estar agradecido, Fidel Castro os dio educación. Cuando un negro de derechas critica los excesos de la derecha, es que eres un comunista. Es decir, al negro no se le permite esa posibilidad, como decía Ortega y como decía Unamuno, con respecto a los anglosajones, de sobrepasar el límite de la crítica, de ir más allá de esa crítica, ¿no? de poder generar un marco de epistemología más allá del que se ha establecido. Y cuando llegó Donald Trump al poder, lo primero que hizo es cerrar la oficina de la Casa Blanca en castellano, la web. Claro, porque desde esa web oficial, la cosmovisión latina o hispana de la iberofonía
difiere de la anglosajona. Y esa crítica genera una contradicción muy importante. Por eso veis que los blancos españoles o portugueses siempre se rodean de negros serviles, que no puedan generar esa crítica que decía Ortega. Por eso siempre veis que cuando vais a cualquier sitio que hay, por ejemplo, el Banco de Sabadell, anuncia a un chico, si lo habéis visto en las redes sociales, que vino en patera, pero en la propia ciudad de Sabadell hay negros doctorados, licenciados, que llevan 40 años allí, escritores, y a estos no los quiere ver ni en pintura. Quiere ver solamente a este señor que vino en patera, y el Banco de Sabadell es un banco que se creó con la esclavitud negra. Entonces, este chico lo que hace es decir en las redes que los blancos son buenos, que la sociedad me acoge, y a los otros negros que han hecho tesis doctorales y han estudiado, que son ingenieros, que tienen empresas, los presentan como antagónicos de la sociedad catalana y española. Esa es la forma típica de cómo opera el racismo y el poder para que no se genere ningún tipo de una epistemología fuerte que pueda cuestionar los marcos sociales y que solamente haya gente agradecida o gente que dice cosas que la sociedad se siente tranquila. Porque yo recuerdo que yo cuando vivía en Cataluña, para tener trabajo, tenía que hablar mal el catalán, porque si hablaba bien se asustaban. Entonces yo siempre tenía que aparecer como una persona que no parlo molt bé, estic arribant, y todo así como muy sin acento, porque el blanco que tiene el poder sabe perfectamente que lo que ellos quieren son tipos de Senegal, de Mali, que llegan en patera y que no le constituyen ningún tipo de alter ego. Son los perros, cuando uno tiene unos perros, el perro no te cuestiona. Entonces, cuando tienes gente que te puede cuestionar, entonces nosotros llegábamos y nos hacíamos como gente que no sabe nada, que algunas barbaridades que se decían en algunos lugares donde aprendíamos catalán, como que España había invadido Cataluña, todo eso, pues también lo aceptábamos porque había que buscar trabajo. Si nosotros nos ponemos allá a cuestionar eso, salimos por la ventana. Entonces había que asumir a esas barbaridades como que habían invadido, como que, ¿sabes? Todas esas ideas que presentaban a los africanos de la realidad de España, que yo creo que en este momento, y siempre lo he dicho, y lo digo como una nota a pie de página, para que la gente, en un momento en que la idea de España está cuestionada muchísimo en muchas partes del mundo, incluida Galicia, los negros, los africanos, los afrodescendientes, los de color, todos los sinónimos que ustedes quieran, somos aliados imprescindibles para la idea de España, lo fuimos durante la Guerra Fría. Los enemigos, que eran los ucranianos, son los que dan papeles y los que dan apoyo. Nosotros que éramos los amigos de Occidente, los que defendíamos el cristianismo, los que defendíamos la socialdemocracia, los liberales, Adenauer y los principios democráticos, son los que nos matan en las vallas y en no sé qué. Y estos que eran los enemigos de Occidente, que eran el Pacto de Varsovia, ahora son sus amigos. Entonces, Maquiavelo tenía razón en su propuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que los negros en Galicia y en Orense en particular somos aliados de la idea general, que es la idea de España, que yo creo que es una idea positiva. No sé si es rentable o no, pero positiva es. Y en ese sentido quería finalizar con ese llamamiento a poner el mismo amor hacia los negros que tenemos hacia Palestina, por ejemplo. Muy bien. Son las 9. Tenemos para hacer unas cuantas preguntas, pero yo antes quiero decir que para mí es un honor que este primer Falando Con lo hayas protagonizado tú, porque nos has enseñado lo que tú dices que tenemos que conocer de África. Creo que salimos un poco más documentados de toda esa situación, y eso es bueno para nosotros y creo que para... Sí, para que
Es que la formación profesional de periodista me mata. Entonces, que Javier está dando una primicia. Entonces, para que nos guste. Y vas a constar en los libros del liceo como el primer falando con que pasó por esta sociedad. Y creo que no será la última vez, porque son tantas las cosas que nos puedes decir, que nos puedes enseñar, que yo te traeré en otra ocasión para que nos sigamos hablando de toda la experiencia que estás teniendo en toda Galicia, y podremos hablar algo de gallego seguramente dentro de unos meses. De fala galego, dentro de unos meses. Yo, la verdad, Javier, quería expresar también mi honor, porque yo viajé por toda España. Yo nunca tuve una conferencia como esta en el Ateneo de Madrid. Y este es el templo más importante de Galicia, así que quiero felicitarte, que no pares, porque es bajo tu presidencia que se ha abierto la posibilidad de que un negro como yo pueda participar en un falando como este, en un sitio como este, ¿no? Muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos haciendo historia, y que esa historia es muy necesaria reconocerla, pero también por parte de las propias personas que pasamos por estos lugares, ¿no? Creo que no es solamente las personas, sino las ideas. Yo siento que el Liceo de Galicia, de Orense, no me acoge solo a mí, sino a mis ideas. Normalmente cuando vas a una discoteca te dice, tú puedes entrar, pero no los demás. Pero aquí están acogiendo las ideas, y eso es un sitio cultural. Pues esta casa está abierta para ti y para tus ideas. Y ahora, si quieren hacer alguna pregunta o alguna observación, alguna aportación, abrimos unos minutos de... Sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno, pues si nadie quiere decir nada... Sí. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Pensé que había una señora ahí que quería preguntar algo, decir algo. Hay una mano. Dar una charla en el colegio de tus hijos a los niños y no a los padres. Que tú te pensabas que los padres eran las personas que debían participar en esa charla, y me parece eso muy importante. Sí, eso es importante porque normalmente hacíamos proyectos. Yo soy fundador y presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Europa, y hacíamos un proyecto para formar a los policías en los temas de racismo, y todos los cuerpos de policía se niegan, salvo que los que formen sean blancos. Entonces sí participan, pero cuando son negros, y te hablo de todos, Policía Nacional, Air China, Policía Municipal, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, se niegan porque se sienten que les está señalando como racistas, cuando es al revés. El 90% del racismo es institucional, y por tanto, si formamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, va a haber menos. Pero ellos asumen también que el racismo es social, que está normalizado. Por eso el debate hoy era la desnormalización, porque al estar normalizado, y en eso pasa en los colegios, todos esos talleres que hay de lucha contra el racismo, van los niños, pero los padres y las madres no van. Y entonces no tiene sentido tirar dinero, porque la Biblia dice que nadie pasa por el padre sino por el hijo. Entonces, o sea, si tú lo haces al revés, si son los niños los que vienen a aprender, no consigues cambiar nada, ninguna estructura. Cuando se insiste mucho en que los jóvenes, es una responsabilidad que ponemos tanto en nuestros jóvenes, que es difícil que un chaval de 19, 18 años asuma una responsabilidad que en su casa no ve, que no ve en su entorno, pero sin embargo se les exige. El Instituto de la Juventud, el Instituto de la Juventud de España y el Instituto y el Consejo de la Juventud de España han fracasado con la inmigración.
no tienen jóvenes que han nacido aquí hace 30 años, 20 años participando. ¿Y eso por qué es? Porque en el fondo han normalizado el racismo. ¿Y cómo es posible que una facultad de Derecho, donde hay miles de alumnos, haya solo 2 alumnos negros? Una ciudad como La Coruña. Ese tipo de situaciones pues, pueden ser de la época de Paco Martínez Soria, que es un actor que me encanta, pero Paco Martínez Soria ya no existe, existe Almodóvar. Entonces, esa visión de España como un sitio arcaico, como Galicia, eso es falso. Galicia es un país maravilloso, es una sociedad magnífica, con buena gente, pero sigue agarrada a Paco Martínez Soria, a Esteso y a Andrés Pajares, y eso ya no es. Los chicos que hay ahora en Ourense son gente moderna, son chavales que conocen y que no están llenos de odio contra los inmigrantes ni nada, pero las estructuras mantienen todavía esa visión de que aquella famosa película de Fernando Esteso, cuando, creo que no era Fernando Esteso, era Paco Martínez Soria, cuando Pepe vente para París, que cuando está en el tren le pregunta, bueno, ¿y usted qué sabe de París? Dice, no, ¿y Rusia? Y dice, Rusia, filete ruso, ensaladilla rusa y rusa. Eso es una visión que no existe y que nuestras autoridades siguen dando de la sociedad. Siguen pensando que el gallego medio o el orensano medio es estúpido y no sabe nada. No, saben simplemente que llegará el momento en que tenemos que trabajar para que los padres les digan a los hijos las cosas. Los hijos no pueden imponer a los padres. Pues la educación reciben de los padres, ¿no? Esa es un poco la idea de que yo siempre me he negado a eso, me niego a participar en ese tipo de cosas que los panafricanistas denominamos meriendas de blancos, que son esas reuniones donde la gente viene a decir chorradas, pero para que parezca que tiene algún interés, pero no tiene ningún interés. Y luego ese niño, al que se le sitúa una presión fuerte de que no solamente tiene que tener buenas notas, sino que además tiene que ser antirracista, tiene que ser educado con los inmigrantes, y cuando ese niño llega a su casa ve que su madre y su padre están despotricando todo el día con la inmigración, con todo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo agradecerte nuevamente tu presencia aquí en este escenario, que no será la última vez, y me voy a despedir de ti con un fuerte abrazo.